Apártate, señora, chequeo aleatorio. La voz de la guardia era fría cuando la sacaron de la fila en el puesto de control de Gray Line. Los ojos a su alrededor la miraban fijamente. Solo otra mujer común y corriente con una mochila vieja, nada especial. Pero cuando registraron la bolsa oculta y sacaron un tridente plateado desgastado de los Navy SEAL, todo el puesto de control quedó en silencio sepulcral. Las conversaciones se detuvieron, las radios crepitaron, los ojos se abrieron con incredulidad. ¿Quién era ella y por qué una placa descolorida hizo que los oficiales de seguridad endurecidos se congelaran como si hubieran visto un fantasma? Emily Carter tenía 35 años y era oficialmente invisible. Hace 3 años había sido alguien completamente diferente. Alguien cuyo nombre apareció en informes de misión clasificados que nunca verían la luz del día. Alguien que se había ganado el derecho a usar el tridente de los Navy SEAL a través de pruebas que rompieron a la mayoría de las personas antes de que comenzaran. Ahora no era nadie especial. Solo otra mujer que viajaba sola con una mochila desgastada y ropa que venía de tiendas de descuento, el tipo de persona que los guardias de seguridad apenas notaban a menos que buscaran a alguien a quien molestar. Lo que desafortunadamente era hoy. El puesto de control de Grayline tenía la reputación de ser minucioso hasta el punto de la crueldad. El tipo de cruce fronterizo donde los guardias ávidos de poder descargaban sus frustraciones en los viajeros que no pudo defenderse. Emily conocía el riesgo cuando eligió esta ruta, pero a veces el camino peligroso era el único disponible. Había estado esperando en la fila durante 47 minutos cuando sucedió la selección. No era para nada aleatorio a pesar de cómo lo llamaran. Los guardias habían estado escaneando a la multitud buscando a alguien que pareciera vulnerable. Solo era poco probable que causara problemas si decidían dar ejemplo. Emily encajaba perfectamente en el perfil cuando la llamaron. Se movió con la tranquila obediencia que venía de años de entrenamiento táctico. Sin movimientos repentinos, sin signos de resistencia, nada que pudiera escalar una situación que no necesitaba escalar. Pero sus ojos se movían de manera diferente a los de un civil en los 3 segundos que tardó en caminar hasta el área de inspección. Había catalogado cada salida, cada ángulo de cámara, cada arma potencial a su alcance, los hábitos de alguien que había sobrevivido en lugares donde la conciencia significaba la diferencia entre volver a casa y desaparecer para siempre. Los viejos instintos nunca morían, simplemente aprendieron a esconderse mejor. La bolsa en la mesa. El guardia principal ordenó. Su tono sugería que disfrutaba más de la autoridad que de la seguridad real. Emily obedeció sin comentarios, dejando la mochila que contenía todo lo que poseía en el mundo, lo cual no era mucho para los estándares de la mayoría de las personas, pero cada artículo había sido elegido por su funcionalidad sobre comodidad, durabilidad sobre apariencia. El tipo de selección de equipo que solo tenía sentido si vivías en lugares donde tu equipo era lo único que se interponía entre tú y la muerte. ¿Viajando solo?, preguntó el guardia abriendo la cremallera del compartimento principal con una brusquedad innecesaria. Sí, propósito de la visita, turismo. La mentira salió fácilmente. La verdad, que estaba huyendo de personas que querían usar su pasado en su contra, no era algo que los guardias fronterizos necesitaran escuchar. Sacaron su ropa de repuesto, su botiquín médico básico, su equipo de campamento, artículos estándar que cualquier mochilero podría llevar, nada que levantara sospechas inmediatas, pero los guardias no estaban satisfechos con lo estándar. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos sosteniendo su cuchillo táctico, herramienta de campamento bastante seria para un turista. Emily dijo nada. La experiencia le había enseñado que las explicaciones generalmente empeoraban las cosas con personas que ya habían decidido que eras culpable de algo. Una pequeña multitud se había reunido para ver el espectáculo. Otros viajeros que estaban agradecidos de no ser ellos los que estaban siendo registrados. Personal de seguridad que no tenía nada mejor que hacer que ver a alguien ser humillado por el delito de viajar mientras parecía indefenso. Ninguno de ellos tenía idea de lo que realmente estaban mirando. La mujer parada tranquilamente mientras sus pertenencias estaban esparcidas por la mesa de inspección. Una vez se había infiltrado en complejos terroristas que solo existían en fotos satelitales.
Había extraído rehenes de situaciones que los planificadores militares habían descartado como imposibles. Había ganado condecoraciones que estaban clasificadas en niveles que la mayoría de la gente no sabía que existían. Pero eso fue antes de la misión que salió mal, antes de la investigación que destruyó carreras, antes de que aprendiera que el heroísmo era menos importante que la política y que a veces la mejor manera de servir a tu país era desaparecer por completo. Ahora solo era otra viajera con la esperanza de cruzar una frontera sin incidentes. Desafortunadamente la esperanza no era suficiente. O, planeando un pequeño viaje de campamento o tratando de comenzar una revolución. La broma del guardia se ganó la risa dispersa de sus colegas mientras sostenía el cuchillo táctico de Emily como evidencia en un juicio penal. La hoja era de grado militar diseñada para situaciones donde el fracaso significaba la muerte, pero para ellos era solo otra oportunidad para burlarse. Parece que alguien ha estado viendo demasiados programas de supervivencia. Una oficial agregó su tono goteando condescendencia. Déjame adivinar. ¿Crees que llevar equipo de Boy Scout te hace fuerte? Emily mantuvo su silencio. Una leve sonrisa apenas visible en sus labios. Había escuchado variaciones de estos comentarios durante toda su carrera militar. Desde instructores de instrucción que habían pensado que una mujer no tenía cabida en operaciones especiales hasta combatientes enemigos que la habían subestimado hasta que fue demasiado tarde. La burla nunca la había quebrado antes, no la quebraría ahora. ¿Qué más tenemos aquí? El guardia principal continuó su inspección con entusiasmo teatral, claramente disfrutando de su audiencia. Tabletas purificadoras de agua para Cord Campes. Alguien está realmente comprometido con toda esta fantasía de aventura al aire libre. Más risas de la creciente multitud de espectadores. Emily podía sentir sus ojos sobre ella, algunos divertidos, otros compadecidos, todos viendo exactamente lo que los guardias querían que vieran. Una mujer jugando a disfrazarse con equipo que no entendía. Fingiendo ser algo que no era. Si tan solo supieran, los recuerdos parpadearon en su mente sin ser llamados, arena y sangre, y el peso de la responsabilidad que conlleva ser lo único que se interpone entre los rehenes y una muerte segura. La sensación de un rifle en sus manos mientras proporcionaba vigilancia a compañeros de equipo cuyos nombres nunca aparecerían en los libros de historia. El momento en que todo salió mal y el heroísmo se convirtió en responsabilidad, se había ganado cada pieza de equipo en esa bolsa a través de pruebas que habrían destruido a la mayoría de las personas, ahora riéndose a su costa. Pero las explicaciones eran preguntas peligrosas, llevaron a investigaciones e investigaciones llevaron a lugares a los que no podía permitirse ir. ¿Sabes lo que creo?, dijo la oficial acercándose con la agresiva confianza de alguien que nunca se había enfrentado a un peligro real. Creo que eres uno de esos aspirantes a militares, probablemente reprobaste el entrenamiento básico y ahora juegas a ser soldado con equipo sobrante de la tienda. Las palabras dolieron de maneras que Emily no había esperado, no porque fueran ciertas, sino porque revelaron cuán completamente se había borrado del mundo que una vez definió su existencia. Se había vuelto tan invisible que incluso la posibilidad de su verdadera identidad fue descartada como fantasía. Nada que decir. Por ti misma, presionó el guardia principal. El gato te comió la lengua. Emily lo miró fijamente a los ojos. Prefiero escuchar. O ella habla. Otra ronda de risas. Bueno, ya que eres tan buen oyente, tal vez puedas explicar por qué alguien que parece que apenas podría manejar una bolsa de supermercado lleva suficiente equipo para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Antes de que Emily pudiera responder, el más minucioso de los guardias encontró lo que había estado temiendo. Sus dedos trazaron el contorno del compartimento oculto que había cosido en el de la mochila, un espacio tan cuidadosamente oculto que había pasado docenas de inspecciones previas. Pero este guardia era diferente, más experimentado. Sus manos se movían con la precisión sistemática de alguien que había encontrado contrabando antes. Bueno, murmuró mientras abría la cremallera oculta. ¿Qué tenemos aquí? El ruido ambiental del puesto de control pareció desvanecerse cuando metió la mano en el compartimento. Las conversaciones continuaron a su alrededor, pero Emily sintió que el mundo se reducía a este único momento. La mano de este guardia se movió hacia lo único que nunca había podido abandonar por completo. Sus dedos se cerraron alrededor del frío metal cuando lo sacó.
Las luces del techo captaron la desgastada superficie plateada del tridente de los Navy SEALs. Su águila, ancla y tridente eran claramente visibles a pesar de años de manejar la placa que le había costado todo ganar y que había definido su identidad durante los años más intensos de su vida. El efecto fue inmediato y absoluto. La risa se detuvo como si alguien hubiera accionado un interruptor. La charla informal se desvaneció hasta desaparecer. Incluso el tráfico de radio pareció detenerse como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado fino para transportar el sonido. El guardia que sostenía el tridente lo miró con la expresión de alguien que acaba de descubrir una granada activa en su mano. Sus colegas se inclinaron para ver qué había causado el repentino silencio y sus rostros. Pasó por transformaciones idénticas, confusión, reconocimiento y luego algo cercano al asombro. Jesús, alguien susurró. La oficial que había sido tan rápida con los insultos ahora estaba congelada, su rostro recorriendo expresiones mientras procesaba lo que veía. Los chistes sobre aspirantes a militares de repente parecían no solo inapropiados sino potencialmente catastróficos. El guardia principal miró del tridente al rostro de Emily y viceversa como si tratara de reconciliar a la mujer que había estado humillando con el símbolo que sostenía en sus manos. Cuando finalmente habló, su voz no tenía nada de su autoridad anterior. Señora, dijo en voz baja, nadie nos dijo, nadie dijo que una foca cruzaría hoy. La multitud que se había reunido para ver el espectáculo ahora estaba en completo silencio, de repente entendiendo que habían estado presenciando algo completamente diferente de lo que habían pensado. Emily miró el tridente en las manos del guardia, la placa que había llevado durante 3 años de exilio, el símbolo de todo lo que había perdido y todo lo que había sido. Luego volvió a mirarlo a la cara y dijo las palabras que no había pronunciado en voz alta en años, indicativo del equipo 7 fantasma. En ese momento cada palabra perdió sentido porque la verdad acababa de ser arrancada de un bolsillo oculto y tenía más peso que cualquier uniforme jamás podría tener. ¿Alguna vez te apresuraste a juzgar a alguien por su apariencia solo para darte cuenta de que no sabías nada sobre ellos en absoluto? ¿La verdadera fuerza necesita ser mostrada para ser real? En un instante las palabras perdieron sentido porque la verdad acababa de ser sacada de una bolsa oculta y tenía más peso que cualquier uniforme. ¿Alguna vez te apresuraste a juzgar a alguien por su apariencia solo para darte cuenta de que no sabías nada sobre ellos en absoluto? ¿La verdadera fuerza necesita ser mostrada? Comentario superficial. Si crees que las personas más silenciosas a menudo tienen las historias más profundas, el puesto de control se transformó en un instante. Lo que había sido un ejercicio rutinario de humillación de repente se convirtió en algo completamente distinto, una situación de gestión de crisis que nadie había sido entrenado para manejar. El guardia principal todavía sostenía el tridente de Emily como si fuera a explotar, sus ojos moviéndose entre la placa y su rostro como si tratara de resolver una ecuación imposible. Equipo 7, repitió lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. Equipo 7, el número tenía un peso que trascendía la jerarquía militar normal. Incluso los civiles que seguían las noticias militares sabían sobre el SEAL. Equipo 7, la unidad que había estado involucrada en operaciones tan clasificadas que su mera existencia se debatía en foros de conspiración. La unidad fantasma que apareció en documentos redactados y desaparecidos de los registros oficiales, y esta mujer, esta viajera silenciosa de la que se habían estado burlando durante los últimos 20 minutos, afirmaba ser una de ellos. Señor, la oficial le susurró con urgencia a su supervisor, necesitamos verificar esto si es legítima. No necesitaba terminar la oración. Todos entendieron las implicaciones. Humillar a un civil era un asunto disciplinario. Humillar a un SEAL de la Marina condecorado era una catástrofe que acabaría con su carrera y que se extendería por la cadena de mando hasta Washington. El supervisor del puesto de control, un veterano canoso que había visto suficiente personal militar para reconocer lo real, se acercó a Emily con el cuidadoso respeto reservado para las municiones sin detonar. Sus movimientos eran deliberados, no amenazantes. El lenguaje corporal de alguien que entendía que podría estar tratando con un depredador disfrazado de presa. Señora, dijo formalmente, vamos a necesitar verificar sus credenciales. Estoy seguro de que entiende la necesidad. Emily asintió. Una vez, había esperado este momento desde que tomó la decisión de llevar el tridente consigo. La placa era simultáneamente su mayor protección y su mayor vulnerabilidad.
Prueba de quién había sido y evidencia de que podía destruir el anonimato que tanto había trabajado para mantener. Número de serie Alfa 779 Charlie Delta 04 dijo en voz baja: Operación Atardecer, Operación Fantasma del Desierto, Operación Flecha Rota, todas clasificadas por encima de su nivel de autorización. Los ojos del supervisor se abrieron ligeramente. Los nombres de las operaciones no eran de conocimiento público, ni siquiera se rumoreaba que existieran para que Emily lo supiera. Recitarlos con la precisión casual de alguien que los había vivido significaba que o ella era exactamente quien decía ser o tenía acceso a información que la hacía mucho más peligrosa que cualquier foca. Jesucristo, murmuró alguien desde la creciente multitud de personal de seguridad que se había reunido alrededor del área de inspección. La atmósfera en el puesto de control había cambiado por completo. Lo que había comenzado como entretenimiento se había convertido en una clase magistral de subestimación. Los guardias, que habían sido tan rápidos con las bromas, ahora permanecían en un silencio incómodo, entendiendo que se habían estado burlando de alguien cuyo historial de combate probablemente excedía su experiencia colectiva. Señora, dijo el supervisor, su voz con genuino respeto, ahora voy a contactar a nuestro enlace militar para confirmar su estado. Este es el protocolo. Emily entendía el protocolo, también entendía que cada llamada de verificación creaba un rastro de papel. La investigación dejó huellas digitales que podían ser seguidas por personas que había pasado 3 años evitando, pero ya había pasado el punto de mantener su cobertura. Ahora que el tridente estaba afuera, su indicativo de llamada había sido pronunciado y la mitad del puesto de control había presenciado la revelación. El gato había salido de la bolsa y tenía dientes mientras esperaban la verificación. Una transformación interesante tuvo lugar entre el personal de seguridad, los guardias más jóvenes, los que habían sido más ruidosos con sus burlas, ahora se paraban a distancias respetuosas como oficiales subalternos en presencia de un superior. Los veteranos mayores se acercaron, su lenguaje corporal cambió a algo parecido a la reverencia. Señora, uno de ellos dijo en voz baja, mi hijo está en la marina, daría cualquier cosa por conocer a alguien como usted. Emily asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que la adoración a los héroes era más peligrosa que la burla. Se suponía que los héroes eran perfectos y la perfección era una carga que aplastaba a las personas bajo expectativas que nunca podrían cumplir. Ella no era una heroína, era una sobreviviente que había tomado decisiones imposibles en situaciones imposibles, que había aprendido que a veces el mayor servicio que puedes brindar es aceptar la responsabilidad por cosas que no eran tu culpa. La llamada de verificación regresó en 12 minutos. El rostro del supervisor pasó por varias expresiones mientras escuchaba la voz que hablaba al otro lado de la línea segura. La sorpresa dio paso a la preocupación. La preocupación dio paso a algo parecido al pánico. Y el pánico finalmente se instaló en la cuidadosa neutralidad de alguien que acaba de descubrir que estaba tratando con fuerzas más allá de su comprensión. Cuando colgó el teléfono, todos los ojos en el puesto de control estaban centrados en él. Señora, dijo formalmente, sus credenciales han sido verificadas. Está autorizada para el paso inmediato. No se requieren más inspecciones. Pero algo en su tono sugería que había más en la conversación que una simple verificación. Emily podía leer el subtexto en su expresión. La cuidadosa forma en que evitaba el contacto visual. La sutil tensión en su postura que sugería que había recibido instrucciones más allá del protocolo estándar. Alguien había hecho una llamada telefónica. Alguien con suficiente autoridad para silenciar las preguntas y garantizar un paso seguro. Alguien que sabía exactamente quién era Emily Carter y cuánto valía su continuo anonimato. El guardia principal se acercó a ella con la cuidadosa precisión de quien maneja un explosivo activo. Las pertenencias de Emily cuidadosamente reempacadas en su mochila. El tridente que yacía encima ya no estaba oculto. Su superficie plateada reflejaba las luces del techo como una placa de honor que ya no podía ocultarse. Señora, dijo en voz baja, quiero disculparme por todo lo que no sabíamos. Emily tomó su mochila y se la colgó al hombro con movimientos que de repente parecieron diferentes para todos los que miraban, no el gesto casual de un turista, sino la eficiencia practicada de alguien que había llevado equipo a través de territorio hostil donde cada onza
Importaba que no se suponía que supieras, ella respondió simplemente mientras caminaba hacia la salida el puesto de control. Se abrió ante ella como agua, el personal de seguridad se hizo a un lado con asentimientos de respeto, los viajeros miraron con una nueva comprensión y en algún lugar del fondo las radios crepitaron con comunicaciones urgentes sobre protocolos y clasificaciones y el tipo de papeleo que hacía desaparecer los problemas. Emily llegó a la puerta de salida y se detuvo mirando hacia atrás al área de inspección donde su anonimato cuidadosamente construido había sido destrozado por un trozo de metal que nunca había podido abandonar. La oficial, que había sido más vocal con sus insultos, la miró y pronunció una sola palabra: lo siento. Emily asintió una vez y cruzó la puerta de regreso a un mundo que nunca la miraría de la misma manera otra vez. Detrás de ella el puesto de control se instaló en un silencio inusual, como si todos los presentes entendieron que habían presenciado algo significativo, algo de lo que se hablaría en las salas de descanso y se transmitiría a través de los turnos, creciendo con el relato hasta que se convirtió en leyenda. El día que un fantasma caminó por el puesto de control de Grayline y les recordó a todos que los guerreros no siempre se ven como esperamos. La historia de Emily Carter se extendió por la comunidad de seguridad como un reguero de pólvora en cuestión de horas. Todos los guardias de los puestos de control, los oficiales de patrulla fronteriza y los agentes federales en un radio de 100 millas habían escuchado alguna versión de la historia. Los detalles variaban con cada relato. Algunos decían que llevaba documentos clasificados, otros afirmaban que había estado viajando de forma encubierta, pero la verdad central se mantuvo constante. Un SEAL de la Marina había caminado entre ellos invisible y sin ser reconocido hasta que un momento de crueldad casual reveló quién era en realidad. La oficial que hizo el comentario de aspirante a militar presentó su renuncia 3 días después, no porque la obligaran, sino porque no podía soportar el peso de saber que había insultado a alguien que se había ganado el derecho a usar el tridente a través de pruebas. No podía imaginar su carta. Citaba razones personales, pero todos conocían la verdadera historia. El supervisor del puesto de control emitió nuevos protocolos de capacitación que enfatizaban la importancia de tratar a todos los viajeros con lo básico: dignidad y respeto. El memorando oficial citaba estándares profesionales, pero el mensaje no oficial era más simple: nunca se sabe con quién se está tratando, así que trate a todos como si pudieran ser alguien importante. Pero quizás el cambio más significativo fue en el personal de seguridad más joven que había presenciado el encuentro. Comenzaron a abordar su trabajo de manera diferente, viendo a cada viajero no como una amenaza potencial a la que dominar, sino como una persona cuya historia no podrían conocer solo por su apariencia. Sigo pensando en su rostro. Uno de ellos le confió a un colega semanas después lo tranquila que estaba, como si ya lo hubiera escuchado todo antes y supiera algo que nosotros no. Emily misma había regresado al anonimato tan rápido como había salido de él. Sin dirección de reenvío, sin información de contacto, sin rastro de dónde había ido o por qué había estado viajando por Grayline en primer lugar, la única evidencia de su paso era el papeleo, que documentó su travesía y los recuerdos de las personas que habían aprendido una lección inolvidable sobre suposiciones. Algunos de los veteranos que habían estado presentes ese día hicieron preguntas silenciosas a través de canales militares tratando de aprender más sobre la mujer que se había comportado con tanta dignidad bajo presión. Lo que descubrieron fue un registro de servicio que parecía ficción. Despliegues de combate en lugares que no existían oficialmente. Elogios por acciones que no podían reconocerse públicamente y una baja que planteó más preguntas que respuestas. Ella era real, le dijo un marine retirado a su compañero de turno después de hacer algunas llamadas a viejos contactos. Lo que sea que haya sucedido para terminar su carrera no fue por falta de coraje o confianza. El puesto de control en sí se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para el personal militar que pasaba por el área. Se había corrido la voz a través de las redes informales que conectaban a los veteranos de todas las ramas del servicio y la breve aparición de Emily había adquirido la calidad de una leyenda. Los jóvenes miembros del servicio solicitaban la asignación de guardia en Grayline con la esperanza de vislumbrar el tipo de guerrero en el que aspiraban a convertirse.
Los veteranos mayores hacían desvíos por el puesto de control presentando sus respetos a un lugar donde uno de los suyos les recordó a todos cómo era la verdadera fuerza. Una pequeña placa apareció en la pared cerca del área de inspección una mañana, no oficial ni autorizada, pero tolerada por los supervisores que comprendían su significado. No tenía nombres ni referencias específicas, solo una simple inscripción: los verdaderos guerreros sirven en silencio. Nadie se atribuyó la responsabilidad de colocarla allí, pero todos sabían lo que significaba y por qué importaba. Emily Carter había pasado por sus vidas durante menos de una hora, pero su presencia lo había cambiado todo. Les había mostrado que el heroísmo no se anuncia con fanfarria, que las personas más peligrosas a menudo son las más silenciosas y que el respeto debe darse libremente en lugar de ganarse mediante demostraciones de autoridad. El puesto de control funcionó mejor después de su visita. Los viajeros notaron la diferencia en cómo los trataban, incluso si no entendían, porque los guardias parecían más pensativos, más cuidadosos con sus palabras y acciones. El verdadero honor no necesita audiencia. El desgastado tridente plateado que Emily llevaba no era un trofeo para exhibir ni una credencial para hacer alarde, era un recordatorio para sí misma y para cualquiera que lo descubriera de que algunos logros trascienden las circunstancias que los crearon. Durante 3 años vivió como un fantasma invisible y olvidada por un mundo que una vez dependía de sus habilidades. Había aceptado una desgracia que no era su culpa, cargó con la culpa de los fracasos que pertenecían a otros y desapareció en el anonimato, porque a veces el mayor servicio que puedes brindar es volverte invisible. Pero la invisibilidad tiene sus límites cuando te has ganado el derecho a usar el tridente a través de pruebas que rompen a la mayoría de las personas antes de que comiencen. Cuando has tomado decisiones en fracciones de segundo que salvaron vidas y protegieron libertades que otros dan por sentado. Cuando has sacrificado todo por ideales que los políticos apenas entienden. Ese tipo de logro no se desvanece solo porque los burócratas deciden que es inconveniente. La historia de Emily nos recuerda que vivimos rodeados de héroes invisibles. La mujer tranquila en el supermercado podría haber desactivado bombas en zonas de guerra. El hombre modesto que arregla tu auto podría haber sacado a los pilotos de aviones en llamas. La persona reservada sentada a tu lado en el autobús podría haber tomado decisiones en fracciones de segundo que evitaron incidentes internacionales. No usan sus logros como insignias de honor porque el verdadero honor no requiere reconocimiento. No exigen respeto porque han aprendido que el respeto dado libremente vale más que el respeto exigido a través de demostraciones de autoridad. Pero cuando las circunstancias fuerzan su verdadera naturaleza a la luz, cuando una insignia desgastada cae de un compartimento oculto, cuando los instintos entrenados en zonas de combate se hacen visibles a ojos observadores, cuando la competencia silenciosa se confunde con debilidad hasta que ya no se puede contener, la revelación cambia todo a su alrededor. Los guardias en el puesto de control de Grayline aprendieron que la fuerza viene en formas que nunca habían sido entrenados para reconocer que el coraje a menudo parece una obediencia tranquila en lugar de una resistencia agresiva, que las personas más peligrosas son con frecuencia las más silenciosas y los guerreros más consumados suelen ser los que han aprendido que jactarse y fanfarronear son lujos que los profesionales no pueden permitirse. Emily Carter caminó por ese puesto de control durante 47 minutos y dejó atrás un legado que influiría en cómo las personas trataban a los extraños en los años venideros, no porque exigiera reconocimiento, sino porque las circunstancias forzaron la verdad de quién era a la luz del día. Donde no podía ser ignorada, llevaba su tridente no como prueba de lo que había logrado, sino como evidencia de lo que había perdido y encontrado de nuevo en el espacio entre la humillación y el respeto. La insignia significaba todo y nada, un trozo de metal que representaba pruebas que nadie más podía entender, sacrificios que nadie más había hecho y logros que nunca aparecerían en los libros de historia. Los verdaderos guerreros sirven en silencio, pero cuando el silencio se rompe, cuando la verdad emerge de compartimentos ocultos y rincones olvidados, el mundo recuerda que el honor nunca muere realmente, solo espera pacientemente el momento adecuado para recordarles a todos que siempre estuvo allí. Suscríbete a las historias de HC si crees que las leyendas silenciosas merecen respeto siempre.